Recálculo jubilatorio, 32% de aumento en los combustibles, la evolución de la inflación van a ser algunos de los temas que vamos a hablar con el economista José Arnoleto. José, buenas noches, muchas gracias por acercarse al espacio. Buenas noches, Gabriel, muchas gracias por la invitación. Es un gusto tenerlo, José, la verdad que son muchas las cosas que tenemos para hablar. Podremos empezar por cómo influye este nuevo aumento del combustible, que ya suma un 32% en lo que va del año, en la inflación y a su vez en la pérdida de competitividad de la industria, teniendo en cuenta la competencia de nuestros países vecinos, por ejemplo. Sí, impacta y mucho. ¿Qué ocurriría y por qué digo y mucho? ¿Qué pasaría si en realidad el combustible aumenta porque aumentó el precio del petróleo a nivel internacional? Así como subirían los costos en Argentina, subirían en Brasil, en Estados Unidos, en China y en otro cualquier lugar del mundo. Con lo cual, aún subiendo los precios, la competitividad se mantendría porque en todos lados subiría proporcionalmente. Lo que no cabe lógica es un porcentaje de aumento semejante para los combustibles en un mundo en donde el petróleo, el barril de petróleo languidece en torno de los $50 el barril. Ahí es donde el combustible aumenta por el impacto no del costo del petróleo mismo, sino de los otros costos de producción del petróleo, la energía, los salarios, y eso va haciendo una espiral que se va realimentando. Por supuesto, el mayor costo del combustible aumenta los costos de la logística aumenta los costos de los productos y por supuesto que eso va a impactar en la inflación. Siempre se habla de los salarios, José. ¿Ganan tan bien en relación a los trabajadores de otros lugares del mundo, los trabajadores de Argentina? ¿Y por qué un litro del mismo combustible puede costar un 15, un 20% más barato cruzando una frontera? ¿Qué es lo que hace esa diferencia? Particularmente hay dos elementos. La industria petrolera ha sido una industria donde yo he tenido clientes y pude asesorar tanto aquí como en otros lugares. Lo primero que ocurre es que uno de los convenios más complejos, y de hecho fue uno de los primeros que se buscó algún tipo de acuerdo para poder explotar Vaca Muerta, es el convenio de los empleados petroleros. Al estar trabajando en zonas hostiles, con convenios laborales de trabajan 2 semanas y luego una semana de franco, son puestos de trabajo caros. Son puestos de trabajo muy específicos porque es personal que tiene que tener una capacitación enorme. Se trabaja en riesgo. Pero, por ejemplo, a diferencia, hay zonas de Estados Unidos donde el obrero trabaja en un pozo de petróleo que queda a 20 minutos de su casa. Es mucho más un empleado de comercio que va a la mañana, trabaja y vuelve, y no el régimen que hay aquí. Y el segundo elemento más severo y que no solo afecta al petróleo sino a toda la economía es la enorme diferencia que hay entre el salario neto que percibe el trabajador y el salario bruto. Todos los costos sindicales, aportes previsionales, obra social, distintas contribuciones, hay impuestos tremendos. ¿Qué porcentaje del sueldo que recibe el trabajador, cuánto más es el dinero que no se ve y qué diferencia hay con otros países? Para que te des una idea, de un sueldo bruto de 100 pesos, el trabajador cobra entre 75 y 78, al empleador le cuesta 140. O sea que si uno compara 75 contra 140, prácticamente el 100%. Entonces, en cualquier otro país del mundo, la brecha entre el neto y el costo total laboral para el empleador no llega a ser el 40%. Aquí es el 100%. Entonces, el trabajador se queja, y seguramente se queja con razón, porque a su bolsillo va poco dinero, y el empleador se queja, y probablemente se queja con razón, que lo que paga es enorme. En el medio, toda una improductividad de la economía. ¿Lo va a cambiar a esto? ¿Cambiemos? Hay que tener un consenso importante, porque parte de todo esto, y se vislumbró en el acuerdo vinculado con el salvataje de Sancor. Atilra, que es el gremio de los lecheros, cobraba algo así como 8.500 pesos por trabajador por mes. Ese era el costo de la cuota sindical. Para trabajadores que ganaban 25.000 pesos, es un tercio de su sueldo. Entonces, para poder reducir eso... Atilra son los lecheros. Los lecheros. O sea, y lo cito como ejemplo, pero podemos tomar cualquier convenio y cualquier sindicato y el impacto es lo mismo. Entonces, ¿qué se hace? Los ejemplos de las fotos de sindicalistas con fortunas cuantiosas no es una excepción. Es la regla que las personas que dicen representar a los trabajadores tienen niveles de vida que no debieran ser acordes con su salario, porque entiendo que son trabajadores igual que sus compañeros. ¿Y cuánto
Perdón, ¿cuánto Sí. de esto va del aumento del combustible? ¿Cuánto de esto va al valor de la inflación? Cristina, recordemos, aumentó en el torno al 700% los combustibles. Macri lo recibió en torno a los 12,50, ya lo tiene en torno a los 22 pesos al gasoil, por ejemplo. Es decir, que ya está cerca de haberlo aumentado un 100%. ¿Cómo llega esto a la economía? Porque uno ve ahí en la época del kirchnerismo, el combustible aumentaba un 7%, al poco tiempo los precios aumentaban un 7%. Sí, ahí se suma un combo para hacer esto más complejo, y es que el empresariado, por ejemplo, si ahora sube el combustible un 32, va a querer subir los precios un 32. Y dentro de 10 días suben los sueldos un 20 y va a querer volver a subir un 20. En realidad impacta distinto de acuerdo al impacto que tiene el combustible sobre la estructura de costos. Por ejemplo, un productor agropecuario que utiliza el combustible para siembra, cosecha, fumigaciones, o un transportista, el impacto del costo del combustible es de cerca de entre un 20 y un 30% de su estructura total. O sea que de un costo total de 100, si el combustible sube un 32, los precios deberían subir un 8%. Claro, porque prácticamente todo se mueve en camión, ¿no? Todo se mueve, no o sea, no hay tren. Argentina tiene desarmadas sus redes de transporte alternativo. De hecho, la semana pasada en Córdoba se presentó una idea de buscar hacer una hidrovía que soluciona dos problemas. Uno es evacuar todo el agua que en el este de la provincia queda acumulada por la poca pendiente y convertir eso en un curso navegable que permita sacar cargas al puerto. Con balsas, sí. Con balsas, con barcazas, que abarate los costos de los fletes, los movimientos de las personas. No sé, la dependencia de la circulación de personas en automóvil particular es enorme en comparación con otras ciudades. Bueno, eso ya sería más amplio en tema de que Tremendamente funcione amplio, correctamente el ¿no? transporte. José, ¿qué riesgo se corre de que no se pueda terminar de frenar la inflación, teniendo en cuenta, por ejemplo, que ya estamos muy cerca del 19% en lo que va del año acumulado, y fue el número con el que cerraron varios sindicatos con cláusula gatillo? Es decir, esto puede generar como revivar, como un oxígeno para el fuego. Sí, es un poquito más de oxígeno, que trae su lado positivo porque inyecta demanda al mercado, pero eso hace que probablemente los precios tienden a acelerarse en su suba. El equilibrio en la economía es muy complejo y es muy difícil. Fíjate que el Banco Central toma una política de fijar tasas de interés enormemente altas con la intención de sacar dinero del circulante. Secar la plaza. Secar la plaza, y que el hecho de secar la plaza aminore las expectativas inflacionarias. Y aún así, con tasas altísimas, que si sentás en esta mesa a cualquier empresario te diría no puedo invertir si conseguir dinero me cuesta esa plata, y aún así no logra secarse la plaza. En cualquier otra economía, con una tasa de un 6% y no del 29% como está pagando el Banco Central, no quedaría un solo peso circulando en el mercado, porque todo el mundo iría a una rentabilidad que es enormemente alta. Si hablamos de un 29 contra un 20 de inflación anual que puede llegar a haber cerrando el 2017, quiere decir que tiene una tasa real de interés del 9% y ni aún así se seca la plaza, ¿no? Ahora, José, si tuvieras que calificar las medidas que se están tomando, si es que las hay, para frenar la inflación por parte del gobierno, ¿cómo las calificarías del 1 al 10 a tu modo de ver y con los estudios? Mira, están en 4. Porque... ¿4 de facultad o 4 de secundario? Porque si estamos en No, 4 de facultad, 4 de facultad. Un zafar raspando o algo por el estilo. Hay distintas áreas de gobierno presionan distinto. Las áreas que están más cercanas de lo social no quieren secar la plaza, necesitan que la gente, que es su impacto, esté recibiendo dinero. Los que están del lado de la política económica más cruda y dura, podría ser Banco Central, parte del Ministerio de Finanzas, las variables que toman son otras. Hoy todas las fichas están puestas por parte del gobierno en la reforma tributaria, que le va a dar competitividad. El hecho de desdoblar la tasa de impuesto a las ganancias en 25% por ganar y 10% por distribuir dividendos debiera ser un aliciente para que los empresarios reinviertan en sus empresas la ganancia y busquen ahorrarse ese 10%. Algunas medidas que ya están vigentes para las pymes este año
le ha mejorado la situación. Probablemente no alcance. Sí, pero... va a ser uno de los temas del próximo bloque, Dale. junto con algunas cuestiones de las alícuotas y cómo hacer para ahorrar o para invertir el dinero en épocas de inflación, José. Ya venimos, quédese con nosotros.